Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos al Rincón de Rodén. Hoy vamos a analizar la película Raúl, la democracia desde adentro. Esta fue dirigida por los realizadores Juan Baldana y Cristian Rémoli. Se trata del primer documental que se realiza sobre la figura de Raúl Alfonsín y sobre su presidencia, que marcó el retorno definitivo a la vida democrática en Argentina. La película muestra la trayectoria del dirigente radical y recopila en orden cronológico los momentos más relevantes de su mandato, con testimonios de figuras de su entorno, políticos, sindicalistas, amigos y exfuncionarios. Por momentos, a modo de flashback, se retrotrae la narración en el tiempo con material inédito del expresidente en formato de audio y video. Este es uno de los atractivos del documental, ya que muchas de esas recopilaciones tienen un valor testimonial e histórico que esclarecen hechos claves de ese periodo. En el comienzo del film muestran su formación dentro del Liceo Militar y como dato anecdótico vemos a quien fue compañero de Alfonsín, que después fue uno de los últimos dictadores que tuvo la Argentina, Leopoldo Galtieri, quien a causa de la Guerra de Malvinas marcó el final de la dictadura y el ascenso de Alfonsín al gobierno. También vemos cómo él fue uno de los pocos dirigentes que se opuso a la guerra y se mantuvo en esa posición a pesar del apoyo de muchos políticos y de la sociedad que estaba fanatizada siguiendo esta última intentona de los militares para perpetuarse en el poder. Otra parte muestra la campaña presidencial del 83, donde la figura del radical se empieza a asociar con la vida. Ese era el lema de campaña en contraposición a tanta muerte y oscuridad que no solamente estaba vinculada a los militares, sino también a ciertas actitudes del peronismo, que en ese entonces cometió un traspié que le costó caro cuando Herminio Iglesias, en un acto partidario, quemó un ataúd con los símbolos radicales. Y esto operó desde lo simbólico con un fuerte rechazo, ya que la sociedad estaba harta de violencia y de muerte. Y vemos entonces el contraste con el acto multitudinario histórico en la avenida 9 de Julio, donde Alfonsín cierra su discurso recitando las palabras del preámbulo nacional. El radical aparecía como garantía de la institucionalidad, de la democracia, de la honestidad y de los derechos humanos, y hasta el día de hoy se lo sigue recordando con esas cualidades. Una de las primeras medidas que toma su gobierno fue la anulación de la ley de autoamnistía promovida por los militares y la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Medidas que permitieron el juzgamiento de las juntas con su consecuente condena. Pudimos ver sentados en el banquillo de los acusados a la cúpula militar que había ejecutado ese plan sistemático de exterminio y terrorismo de Estado. Este fue un hecho único en el mundo, un gobierno democrático con jueces de la democracia juzgando a una dictadura que lo precedió. Esto además en un contexto absolutamente adverso, donde la Argentina estaba rodeada por dictaduras de los países vecinos y muchos militares que habían participado en el genocidio todavía estaban activos en los cuarteles. Otro pasaje del documental trata el problema de la deuda externa gigantesca también heredada de los castrenses. La película relata cómo Alfonsín intentó en vano formar un club de deudores de todos los países endeudados de Sudamérica, pero finalmente no llegó a reunir el apoyo necesario para seguir adelante. En un primer momento, el presidente no aceptaba las políticas de ajuste del Fondo Monetario Internacional, y esto lo vemos expuesto con la visita a Estados Unidos, donde mantiene ese cruce histórico con el presidente Reagan. Si bien el cruce de discursos es ya conocido, es interesante ver la trastienda que muestra el documental de lo que sucedió en ese entonces. Los presidentes suelen intercambiar previamente los discursos que van a pronunciar para ver qué va a decir el otro, y así sucedió. El tema es que Reagan improvisó su alocución exigiéndole a Alfonsín que condenara el régimen impuesto en Nicaragua y otras naciones donde amenazaba el comunismo. Es ahí cuando Alfonsín también se guarda el discurso en el bolsillo, y si había algo que él sabía explotar de manera magistral era su oratoria. Y con una firme posición improvisa y le contesta a Reagan exhortando a la no intervención en Nicaragua, y además habló del peso de la deuda externa en Argentina y en América Latina, como ésta conspiraba contra la posibilidad de desarrollo y también de la necesidad de no ajustar a las clases populares. Es interesante analizar un detalle que parece menor, pero es muy significativo. Cuando Alfonsín está al lado del presidente de Estados Unidos en el Salón Oval de la Casa Blanca y una periodista le pregunta al argentino: ¿usted viene a pedir ayuda? Y Alfonsín, rápido de reflejos y con una respuesta digna, le contesta: no vine a pedir, vine a conversar, diferenciándose hasta desde lo discursivo de la posición rastrera de los que luego lo sucedieron. Entre el material inédito que recorre el documental podemos ver discursos y escuchar audios grabados en la clandestinidad. En el 72 él lideraba una línea interna del radicalismo, Movimiento Renovación y Cambio,
que le disputaba el comando del partido a Ricardo Balbín. Su posición ideológica era clara desde un comienzo. Al respecto, le preguntan si el radicalismo que él representaba era de izquierda y él contesta que sí. Si bien a él no le gustaba identificarse con la palabra izquierda, en la práctica representaba esa ala del Partido Radical. En otro pasaje vemos cuando exclama: «Yo no soy trotskista ni gorila, soy radical». Siguiendo la misma línea, Ricardo, su hijo, rescata esta posición diciendo en un testimonio en la misma película que el radicalismo es una concepción moral, es una ética de lo colectivo que, traducido en términos políticos, es una posición de izquierda. En consonancia con esta postura y con otros de los hitos de su gobierno, Alfonsín visita Cuba y es recibido por Fidel Castro, convirtiéndose en el primer presidente latinoamericano que visitó el país caribeño después de que Cuba fuera expulsada de la OEA. Otro momento relevante mostrado en el documental fue el cruce que mantuvo en la capilla Stella Maris en conmemoración del aniversario de la Guerra de Malvinas. En medio del oficio religioso, un obispo se atrevió a hablar delante del presidente, insinuando coimas y negociados en su gobierno. Por supuesto, Alfonsín no lo tenía previsto, pero pidió hablar e inmediatamente subió al púlpito a contestarle a este insolente y delante de todos lo expuso, exigiéndole que si se atrevía a decir semejante acusación delante de él, que informara y manifestara concretamente acerca de qué actos de corrupción se refería y sobre quiénes hablaba. Desde ya no hubo ninguna respuesta ante semejante dislate. Pasamos a otro momento bisagra para nuestra historia, que fue el levantamiento Carapintada de Semana Santa del 87. El documental nos muestra algunos pormenores desconocidos en esos días, en el cual ese intento de golpe de Estado mantuvo en vilo al país. Siempre se acusó al gobierno radical de ceder ante las exigencias de los sediciosos y como resultado de esa extorsión, el Congreso terminó sancionando la Ley de Obediencia Debida, que excluía de responsabilidad penal a militares subalternos que obedecieron órdenes. Y quiero detenerme en un documento que entiendo tiene un gran valor histórico. Se expone un audio inédito del mes de marzo del 87, un mes antes del levantamiento, donde Alfonsín ya hablaba de la necesidad de diferenciar 3 tipos de grados de responsabilidad en la actuación durante la dictadura, donde diferenciaba a quienes cumplieron órdenes bajo coerción. Cuando le hicieron escuchar este audio a muchos de los ex Carapintadas que fueron entrevistados, todos pensaron que el audio fue grabado después del levantamiento y quedaron sorprendidos al conocer que lo pronunció antes de Semana Santa. Esto despeja las dudas respecto si esa ley fue producto de una negociación con los militares o ya estaba proyectada desde antes. Tema aparte, analizar la obediencia debida. Yo creo que el presidente tenía claro que era una inmoralidad obedecer órdenes criminales, pero él le quería dar una solución política y terminar lo antes posible el conflicto con los militares. La obediencia debida es un tema de debate y fue objeto siempre de investigación durante muchos años. Por ejemplo, el famoso experimento del psicólogo Milgram, conocido en la década del 60, terminó escandalizando al mundo. Explicado muy breve. Se trataba que con la excusa de averiguar los efectos del castigo en la educación, cuando en realidad el objeto de análisis era el poder de la autoridad, se tomaban a 2 participantes, uno hacía de maestro y el otro de alumno. Este último tenía que recordar una serie de palabras y ante cada error que cometía, el maestro debía accionar unas palancas con diferentes descargas eléctricas. A medida que aumentaba la cantidad de errores, la descarga eléctrica era mayor. El tema es que el que hacía el papel de alumno era un cómplice del experimento y ante cada equivocación simulaba padecer la descarga y fingía dolor. El eje de la investigación era en realidad la conducta de quien hacía el rol de maestro. El punto en cuestión es que, llegado un momento, la víctima, entre comillas, padecía de manera tortuosa con el consecuente riesgo de tener un shock severo. Es aquí donde empieza el dilema ético y moral. Los participantes se cuestionaban si seguir o no con las descargas. Entonces le preguntaban al experimentador si debían continuar y éste siempre les contestaba que sí. ¿Hasta qué punto creen ustedes que los participantes estaban dispuestos a llegar? Bueno, lamentablemente el 65% de los casos llegó hasta la máxima descarga. Con los años se hicieron otros experimentos similares que arrojaron inclusive porcentajes mayores. A pesar de que era una orden inmoral, la mayoría continuó con el mandato hasta el final. Este experimento puso de relieve el poder de la autoridad y el problema de su obediencia. Esto dio sustento, por ejemplo, a la tesis de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, donde describía a los nazis no como perversos, sádicos que querían matar, sino como gente normal, simples burócratas que ejecutaban órdenes de sus superiores. Acá podría aparecer Sartre diciendo lo contrario. Él diría que uno es una conciencia que tiene la posibilidad de elegir.
A pesar del condicionamiento del contexto, existe la libertad en cada acto humano y somos siempre responsables de nuestro accionar. Nunca puede haber justificación alegando responsabilidad externa. Uno siempre puede negarse a ejecutar una orden si ésta es inmoral. Otro capítulo está relacionado al enfrentamiento de Alfonsín contra Clarín. Todavía muchos piensan que la pelea con el monopolio comenzó con el kirchnerismo y esto no es así. El primero que se le plantó fue Alfonsín. Clarín al comienzo de su gestión lo apoyó, como fue siempre su modus operandi con casi todos los gobiernos, y después empezó a atacarlo. En ese momento no era la corporación mediática que es hoy, era solo un diario influyente con la necesidad de expandir sus negocios. Lo presionaron al presidente para que les diera Canal 13 y él no accedió, pero Clarín había logrado en ese entonces, mediante una operatoria irregular, quedarse con Radio Mitre. En uno de los cruces del Radical contra Clarín, en un discurso que brindó en el Mercado Central, muy enojado lanza una diatriba en contra del diario, les recomiendo que lo busquen y lo escuchen, y condenó la animosidad en contra de su gobierno y la falsedad de las noticias que publicaba el diario. ¿Le suena? Respecto al rol de la oposición, queda claro que el peronismo estaba desarticulado en esos años. La gestión radical se había centrado en derechos y libertades y podríamos decir que la justicia social fue presa de la CGT, columna vertebral del justicialismo, que supo ocupar ese lugar de oposición y vaya si lo puso en práctica, ya que le hizo al gobierno 13 paros generales y más de 400 huelgas sectoriales. El promedio fue de un paro cada 5 meses. Los testimonios cuentan que Ubaldini, el líder de la CGT, con los años se arrepintió de su accionar y le pidió disculpas a Alfonsín. Pero bueno, ya era un poco tarde. El daño inmenso que le hizo al país ya estaba hecho. Aparte, el presidente también quiso democratizar el sindicalismo con la llamada Ley Mucci, abriendo lugar a las minorías en la dirección de los sindicatos. Pero también fracasó en el intento por la dura oposición del peronismo que lo impidió en aquella famosa sesión de senadores en la cual se perdió por apenas un voto. Nos ubicamos ya en el año 1988 y nos detenemos en lo que fue, a mi entender, el discurso más brillante de Alfonsín que lo dio en la sociedad rural. Toda la oligarquía silbándolo y abucheándolo porque había aumentado las retenciones a los ricos de siempre y los oligarcas no se lo perdonaron. A pesar de la silbatina, Alfonsín les contesta en la cara improvisando un discurso magistral con el esfuerzo que seguramente le habrá generado sostener la concentración para hablar en medio de ese bullicio generalizado. También vemos como luego del discurso, el presidente de la sociedad rural, Al Churrón, en lugar de calmar los ánimos, se atrevió a contestarle con esos aires de superioridad de los que todavía se creen dueños del país. Recuerdo otro gran documental argentino, La República Perdida, que definía de manera elocuente lo que siempre representaron ellos. En un pasaje decía: los aristócratas argentinos no poseen una larga prosapia ni ningún origen ilustre. Detrás de sus modales europeos puede adivinarse el vaho de la bosta de vaca. Ya entrando en la etapa final del gobierno radical y que marcó el principio del fin, podemos ver el ataque al regimiento de la Tablada por parte del movimiento guerrillero MTP en enero del 89. Hasta el día de hoy es una gran incógnita cuál fue el móvil de aquel episodio sangriento. La versión del movimiento de ultraizquierda fue que habían tomado el regimiento para abortar un golpe de Estado que se estaba gestando. El argumento fue siempre disparatado. Lo que se creía era que querían condicionar a Alfonsín para que tomara medidas favorables para los grupos de izquierda que combatieron en los años 70. Luego de 27 horas de combate y 44 muertos, terminaron rindiéndose. Finalmente, en medio de un caos económico, llega el fin de su mandato gracias a un golpe de mercado, teniendo que entregar el gobierno 5 meses antes de lo previsto. Sin embargo, su aspiración de entregarle el mando a otro presidente democrático estaba cumplida. Alfonsín tuvo en contra a los mercados, al peronismo, a los medios, a los empresarios, a la izquierda, al sindicalismo, a los militares, a la iglesia, y la lista podría ser interminable. Lo que vino después de su gobierno ya es historia conocida y padecida. La escritora Noemi Klein menciona la doctrina del shock como estrategia para implantar políticas antipopulares en los países subdesarrollados. Ponía como ejemplo a los pacientes psiquiátricos a los cuales se le aplicaba electroshocks para borrarles la memoria y así reprogramar sus mentes desde cero para que los pacientes comenzaran a obedecer. Klein plantea de manera análoga que para implantar el neoliberalismo se necesitaba provocar una crisis para así lograr el consenso social necesario para aplicar las políticas de ajuste de la derecha. Sin lugar a dudas, el establishment necesitaba que Alfonsín se fuera de la peor manera
para concretar sin resistencia las medidas que se tomaron en los años 90 aplicando las políticas de empobrecimiento y saqueo neoliberal. El documental deja de lado, imagino que por cuestiones de tiempo, por supuesto no podía abarcar todo, otros hitos y logros del gobierno alfonsinista, como por ejemplo el restablecimiento de la autonomía universitaria, el fin de la censura cinematográfica, el acuerdo de paz con Chile por el canal de Beagle, la creación del Mercosur, el proyecto de reforma constitucional, la sanción de la ley de patria potestad compartida, la ley de divorcio, la creación del Consejo Pedagógico Nacional, la puesta en marcha del Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Alimentario Nacional, entre otros. Su gestión culmina en el año 1989. Se terminaba la década del 80, caía el muro de Berlín, colapsaba la Unión Soviética y se ponía fin a las ideologías, como decía Fukuyama. Alfonsín representó el símbolo de un mundo que se terminaba, de ese mundo donde los ideales humanos no estaban contaminados por la lógica del mercado y la banalidad cultural. Ese paradigma que comenzó con el menemismo y nunca se detuvo. Para finalizar, me gustaría destacar cómo con la muerte del expresidente en el 2009, el partido perdió esa identificación con su doctrina popular histórica. Ya el fundador del radicalismo, el viejo Alem, decía que se rompa pero que no se doble. Traicionando ese apotegma, la UCR se terminó transformando en furgón de cola de un gobierno encabezado por los mismos personajes que Alfonsín había combatido toda su vida. Esa traición a las banderas radicales, mediante una alianza infame, pudo suceder gracias a un grupo de burócratas que conducían el partido y que permitieron proclamar como candidato a presidente a la máxima expresión de la patria contratista. Algunos todavía se atreven a decir que si Alfonsín hubiera vivido, él también se hubiera aliado con el PRO. Yo quiero decirles que él dijo en vida, con nombre y apellido, los límites que jamás cruzaría la UCR. No era solamente una cuestión de divergencia respecto a la posición económica. Había una cuestión ética y moral de fondo. Jamás Alfonsín se hubiera aliado con la derecha más rancia, la derecha más conservadora, más reaccionaria y más bruta de este país. Consecuente con lo que acabo de decir, después del análisis de este excelente documental que se los recomiendo a todos, me permití armar un pequeño compilado por si todavía queda algún ingenuo, y estoy siendo elegante en el calificativo, que aún dude sobre la posición ideológica en la cual se ubica históricamente el radicalismo. Para ellos va este breve compilado de Alfonsín, hablando, combatiendo y condenando siempre a la derecha, con el énfasis y la altura política que siempre lo caracterizó. Acaba el clip, espero que les haya gustado el video, que también es un modesto homenaje a uno de los políticos más importantes del siglo XX. Este es el Rincón de Rodén y será hasta la próxima. Tenemos que este ha sido una suerte de golpe de derecha que está movilizado sobre la base de un deseo de importantes sectores de nuestro pueblo de que pretenden verlo a Perón en el gobierno, pero que está instrumentado al servicio de la derecha del no cambio en Argentina. Por eso es que nosotros no nos cansamos de reclamar al gobierno un cambio en las alianzas, que rompa la alianza con la derecha y se una a un diálogo con los partidos políticos populares. Y por eso también es que estamos permanentemente sacudidos con una crítica tremenda, ¿verdad? Y con procesos incluso de difamación, porque la derecha ha tomado el gobierno por fin, lo ha tomado nada más y nada menos que por las urnas y no quiere de ninguna manera dejarlo, y sería dejarlo que el gobierno comenzara a dialogar con nosotros. Pero yo creo que el radicalismo siempre ha tenido una posición que, para decirlo en ese lenguaje, no es correcto, ¿no? Algunos radicales se van a enojar conmigo por lo que yo digo, es de centro-izquierda. Claro. Este gobierno está trabajando muy a la derecha, yo creo que hay muy presionado, muy influido por criterios neoconservadores. Que no creemos esto de que la sociedad se haya derechizado. La sociedad estuvo confundida y está cada vez más clara. Pero si se hubiera derechizado, lo que tiene que hacer la Unión Cívica Radical en todo caso es prepararse para perder elecciones, pero nunca para hacerse conservadora. Creo que acá hay que no promover te gusta ni una crítica, hay que ser muy humilde. He recibido todas las que me has pegado Yo no a lo te he largo de pegado esta campaña.
En el plano político, no en lo personal, y esto es lo que mantiene sería jerarquizada la campaña. Yo tampoco te da... Hay un tono de rencor que no es bueno. Digo Que que te diga la la política se puede hacer con ni rencor. te he nombrado. Te doy mi palabra de honor. Pero Que elípticamente no te he sabe nombrado de ningún quién se habla. discurso, porque por otra parte no conviene nombrar al adversario. Pero no te he nombrado. Pero recién mismo cuando habla de las elecciones, eso de si la sociedad se derechiza, Bueno, la sociedad de la... decir, yo soy amigo de la... Mira, ¿sabes lo que está en juego? ¿Sabes, doctor, lo que está en juego acá? Es entender a la sociedad. ¿Sabes lo que está en juego acá? Lo que está en juego acá en última instancia, y lo digo también con todo afecto y con todo respeto, es si yo voy a ser un sobreviviente de una raza política que se extingue. Yo creo que nosotros para esa concertación que queremos hacer tenemos límites, el oficialismo por un lado, y otro es la derecha por otro lado. ¿Qué derecha? La derecha. La derecha es Macri, por ejemplo. La derecha es Macri, por ejemplo. Se ha intentado golpear no a un gobierno, sino al pueblo argentino. Y unidos todos, le tenemos que decir a estos alquimistas de la política que si quieren llegar al poder digan con claridad su propuesta al pueblo, se sometan a las elecciones y ganen si pueden. Son los que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Queremos ser serios para construir el país que sabemos que nos merecemos, que no es el país de la vocinglería, ni del agravio, ni de la falta de respeto a las instituciones de la República. Es el tiempo de la mesura, para que no vuelva la magia, para que no vuelva el facilismo, para que no vuelva el encierro, para que no vuelva el atropello, para que no vuelva la demagogia. Esa es mi apuesta y estoy seguro que será la apuesta